Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, y obviamente siendo un culto, uno de los dos más especiales del pueblo cristiano, que es la recordación de la venida, de la presencia del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios aquí en la tierra, yo quiero compartirle algo que tiene que ver con este aspecto, ¿no es cierto? Y me remonto un poquito a esos tiempos. La ilusión, la esperanza, la alegría, el gozo, la expectativa maravillosa que anuncia la venida de un nuevo ser, ¿no es cierto? Yo lo digo porque soy padre, me pasó eso con mis hijos, me pasó eso y un poquito más con mis nietos, sí, que al saber que ya llegó el día, mi nieto, el primero, el Luquitas, él nació en una fiesta de gratitud que nosotros hacíamos aquí. Estábamos en plena fiesta de gratitud un 22 de noviembre, ¿sí? Y mi hija ya estaba en la clínica y aquí nos demoramos porque luego de la fiesta de gratitud habíamos compartido algo, alguna situación así, pero mi hijo, el menor, me llamó y dice, papi, ya estoy aquí, y me mandó una foto, ¿no? Entonces, esa alegría, ese regocijo, eso que a uno le embarga, que no tiene precio, ¿no? Que es único y que hace que nosotros luego les querramos tanto. Les menciono a mis nietos, no porque mis hijos hayan sido menos el impacto en mi vida, sino que son más bien los impactos más recientes, ¿no? Igualmente con mi otro nietito, con mi Martincito, igualmente me acuerdo que mi hijo me llamó, me dijo, papi, este ratito estamos yendo con Sarita a la clínica. Si no, este rato voy, dice, no hace falta, no, yo voy. ¿Sí? Porque es eso que se genera, ¿no? Todo lindo, ese ambiente, que va mezclado un poco con preocupación, etcétera, etcétera. Pero, toda esa alegría, ese regocijo, esa expectativa, esa ilusión, como usted quiera llamarlo, de describir esta situación emocional que genera la venida de un hijo, y más aún, imagínese, María, José, Simeón, los pastores, Ana, los magos, sabían que no era un niño más, sabían que era el ungido de Dios, el único hijo de Dios, que tenía el respaldo de Dios, eso significa unción, el respaldo de Dios, y que venía con un propósito. Entonces, frente a toda esta ilusión que hoy se ha transformado en mercantilismo y en prostituido a la fiesta, o a la celebración, o al evento, al acontecimiento, no podía quedar ahí, porque toda esta expectativa conllevaba para el mundo, porque Él vino a salvar al mundo del pecado, así dice Mateo, conllevaba una responsabilidad que yo quiero refrescar la memoria y que nosotros volvamos a adquirir un compromiso frente a este regalo de Dios, que fue dar a su Hijo único para que venga a cumplir un plan, ¿sí? Le pido por favor entonces que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, para ver el propósito de la presencia del Hijo de Dios encarnado aquí en la tierra y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos junto con este propósito. Y dice así, Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, del versículo 16 al versículo 21. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. ¿Tenemos todos amén? La palabra de Dios dice así, con atención y con reverencia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, Dios hizo su parte. Una de las charlas que salen los días jueves de estas semanas anteriores, yo hablaba del dolor de la Navidad. No sé si usted me sigue en redes sociales, en las prédicas, las que salen los días martes son las que grabamos aquí el domingo, y las que salen los días jueves son charlas que las grabamos desde nuestro rinconcito. Y obviamente en estos últimos tiempos estuve hablando de temas alusivos a la Navidad, y una de esas me parece que le denominamos el dolor de la Navidad, porque para el mundo fue una alegría, para el mundo fue una puerta abierta de redención, para el mundo era el inicio de un plan redentor aquí en la tierra. El plan estaba diseñado eternamente, pero comenzó a cumplirse aquí en la tierra. Para nosotros alegría, satisfacción, etcétera, etcétera. Pero para el cielo fue dolor desprenderse de aquel para quien y por quien todo fue creado. Para el Padre desprenderse, para el Padre de los cielos, desprenderse de su único Hijo y humillarle a su Hijo a la condición de hombre y que sea un siervo obediente y que pague un precio que no le correspondía. Eso causaba mucho dolor. Como dolor fue causado para María, que siendo escogida, de hecho María significa elegida de Dios, siendo escogida para cumplir una misión tan hermosa por los méritos que le sobraban a María, le haya sido advertido de que ese niño y la misión que tenía que cumplir iba a traspasar una espada a su corazón, su alma, de dolor, viendo el fin que estaba establecido. Entonces hubo mucho dolor por otro lado, aunque para el mundo es lo mejor que le puede pasar, ofrecernos el milagro de la salvación. Y aquí en estos versículos nos muestra algunos aspectos, ¿no? Primero dice que la presencia del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios, aquí es un regalo de Dios para este mundo perverso, para este mundo dañado, para este mundo de injusticia, para este mundo corrupto, para hombres y mujeres como nosotros que no merecíamos absolutamente nada, sino el infierno como consecuencia obvia de nuestro comportamiento. Pero Dios dice que amó de tal manera, es decir, de una manera inentendible, de una manera inexplicable, que entregó a su Hijo para que cumpla un plan redentor a efecto de que acogiéndonos, creyendo en Él, ¿sí?, nosotros procedamos a salvación, porque dice el versículo 17, porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que seamos salvos por Él. Entonces sí, este tiempo estaremos compartiendo, viviendo momentos, espero que así sea, momentos de unidad, de reconciliación, de perdón, también de comida, también de conversación, de risas, de abrazos, quizás así sea, ¿no? Y está bien que lo hagamos, pero que a la vuelta de la esquina no nos olvidemos de la responsabilidad que tenemos, ¿sí? De hecho, esta prédica se llama Un gran propósito con responsabilidad. Un gran propósito con responsabilidad. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios fue no condenar al mundo, sino que seamos salvos por creer en Jesucristo. Entonces, ese es el gran propósito, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y aquí yo quiero sacar a relucir algunas palabritas que son las que determinan este texto y lo que determina nuestra responsabilidad como cristianos. La primera palabrita es la que se encuentra precisamente en el versículo 16, que dice creer, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que dio, es el regalo que tenemos de parte de Dios para la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, no vaya al infierno como consecuencia obvia de nuestros actos, sino que creyendo en Cristo Jesús, nosotros podamos ser salvos, ¿sí? Y en vez de ir al infierno, podamos ir al cielo. No hay puntos intermedios. No es que yo no soy tan malo, por lo tanto yo voy al purgatorio. No, en el purgatorio, ¿sí?, van las pulgas que mueren, van al purgatorio, ¿sí? Pero los hombres o mujeres vamos, ¿sí?, o al cielo a
a plenitud eterna, a la presencia de nuestro Dios, a permanecer como originalmente era el plan de Dios, de que su creación hecha a su imagen y semejanza, estemos siempre con Él, pero el pecado nos expulsó de su presencia, nos expulsó del paraíso, y claro, la otra opción es ir al infierno, pero Dios nos amó tanto, ¿sí?, que dijo, no, yo voy a pagar el precio del pecado de ellos, y lo voy a hacer en la vida de mi hijo. A mi hijo le voy a entregar por estos pecadores, con el único propósito de que ustedes crean. Respecto de este versículo y respecto de lo que es creer, y que hablamos mucho los cristianos o las personas que decimos conocer la palabra de Dios, decimos, es que solo la fe en Jesucristo, solo la fe en Jesucristo. Pues quiero aprovechar esta oportunidad para que nosotros también cumplamos nuestra responsabilidad, un gran propósito con responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es solo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque el diablo también cree y lo dice y no por eso se convierte, ¿sí? Creer en el Hijo de Dios es decir, yo sé que todo lo que Dios tiene que decirme, me dijo a través de su Hijo Jesucristo, y como yo le creo, le obedezco, ¿sí? Le voy a poner un ejemplito, ¿sí?, de los tantos, de las vivencias que yo tuve en épocas de torpeza, de adolescente, de joven, que uno se cree bien inteligente, que los papás no saben lo que dicen. Uno pasa el tiempo y no porque se hace papá, sino porque valora. Dice, siempre mi papá y mi mamá tuvieron la razón, siempre. Hoy yo puedo decir así, siempre tuvieron la razón. Claro, en esas épocas yo pensé que se equivocaban constantemente, porque ellos no pensaban, porque no se modernizaban, porque no estaban al tanto conmigo. Y recuerdo que en una de las equivocaciones por amor de mis padres, me regalaron una moto, cuando yo tenía 15 años. ¿Qué les pasó a ellos que eran tan inteligentes, racionales? No sé, pero les llegué a convencer y me regalaron una moto. Y mi papá me decía, hoy no saldrás en la moto. Y yo, ¿para qué me compró? Es mejor de que le venda. Yo te compré para tenerle parqueada, ¿no? Torpe, ¿no? Pero cada vez que mi papá, no era siempre que me decía eso, fueron muy pocas veces. El resto sí me autorizaba que salga, que vaya. Pero las pocas veces que él me dijo, no saldrás en la moto, ¿sabe qué me pasó? Que todas esas veces me cogieron preso. Todas. Entonces yo llegué a creerle, soy sincero, a usted le puede parecer gracioso, a mí también ahora, pero yo creí que mi papá tenía un contubernio y con un solo policía además. El policía de esa época, conocido como el Mortadela, ¿sí?, era un policía así gordito, era pequeñón, no, era gordito y tenía unas gafas negras pegadas aquí así. Yo estaba saliendo y a las 2 cuadras de mi casa, se cruzaba el Mortadela, así, ¿qué hace este hombre aquí? ¿No? ¿Por qué le comento esto? Porque yo creía que mi papá me protegía. Yo sí creía que mi papá me protegía, pero no le obedecía. Entonces yo creo en el Hijo de Dios, pero no le obedezco, entonces no cree. Así que para que nosotros seamos salvos de la condenación que por vivir en tinieblas nos merecemos, sí, el creer en Jesucristo no es solo, yo sí declaro, tú eres el Hijo de Dios y vivo como me plazca. No, está condenado, ¿sí? Porque si yo creo en el Hijo de Dios, yo creo que todo lo que Él me dice que haga y lo que me dice que no haga y cómo me tengo que manejar y cómo tengo que actuar y cómo tengo que doblegar al yo, ¿sí?, para obedecerle a Él, entonces yo tengo que hacerlo. Porque si digo, yo creo en Diosito, el Jesucito, como dice mucha gente, a mí me fastidia eso. Jesucito, el niñito, no, mi Diosito. Yo no tengo ni Jesucito, ni niñito, ni Diosito. Tengo un Dios grande, majestuoso, poderoso, que me amó tanto, que envió a su Hijo unigénito para que yo crea y le obedezca, a efecto de que yo no me vaya al infierno, sino que vaya un día a su presencia y por la eternidad. Entonces, creer es obedecer. Esa gran bendición que Dios nos ha dado, sí, nuestra responsabilidad es obedecerle para demostrarle que le creo. Amén. Otra cosa que salta aquí, ¿sí?, es la salvación. Dice que
Dios mandó a su Hijo no para que el mundo sea condenado, sino para que condene al mundo, sino para que seamos salvos en Él. ¿Sí? Entonces, la salvación es el rescate, es la puerta de escape del infierno. La salvación es todo un plan, ¿sí?, que atenta contra la estructura diabólica y que nos propone alejarnos del pecado, ¿sí?, apartarnos del pecado. La salvación, yo recuerdo que cuando recién entré a los caminos de Dios, alguien me dio esta explicación bien bonita. Me dijo: ven, no quiero hacer problema, no quiero entrar en teología, porque eso algún rato, si es que es necesario, lo aprenderás, ¿sí? Pero la salvación es más o menos así. La gente, estando en tierra firme, felices y contentos, se les dijo: no se acerque a donde comienza el declive de la tierra, porque se va a caer, ¿no? Camine por adentrito, no vaya por el filo. Pero la gente es necia y va por el filito, y estando por el filito van a ver que abajo había un río tormentoso que arrasaba con todo, ¿sí? Y la gente, como es curiosa, se arrimó, se desmoronó y todos cayeron, y este río les lleva sin posibilidad de salirse de esa corriente, le arrastra hasta la perdición. ¿Sabes qué es la salvación? Que fuiste desobediente, que no caminaste por donde debías, que te acercaste al peligro, que te caíste y esa corriente te está arrasando y alguien te lanza un salvavidas. Esa es la salvación, ¿sí? Todos nosotros pecamos y destituidos quedamos de la gloria de Dios. Nadie, por buena gente que se crea, por actos, por obras, por manifestaciones, por sentimientos que pueda mostrar de bondad, de generosidad, de lo que sea, nadie puede ir a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es santo y sin mancha, y nosotros somos personas fallidas y pecadores. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mandó el salvavidas, por darle el ejemplo que le estoy dando. Mandó el salvavidas a efecto de que nosotros nos acojamos a Él y rescatarnos, ¿sí? Y de a poco nos va volviendo al camino seguro, nos va alejando del pecado. Entonces, Dios hizo su parte de dar a su Hijo y no vino a condenarnos, vino a salvarnos, ¿sí? Y como vino a salvarnos, entonces nosotros tenemos que irnos alejando del pecado. Ya no debe haber cabida en nuestras vidas para el pecado. Ya no debemos estar en esa lucha, ¿no?, que es quizás la que se mantiene, estoy especulando, en el primer año de cristianos, hasta el segundo, quizás, no sé. Pero no puedo yo, después de 33 años que tengo yo de cristiano, sí, decir: ¿cómo lucho con el pecado? Y en estas fiestas voy a hacer un esfuerzo para no pegarme unos tragos, ¿sí? Y el 31 de diciembre voy a luchar porque qué ganas me da de disfrazarme de viuda prostituta, como se disfraza todo mundo, ¿sí?, para no salir y yo tener un comportamiento de gente de bien, de cristiano. Ya no puedo estar luchando, pues. Si la parte más difícil de alejarse del pecado era pagar el precio del pecado, y ese ya fue pagado, pues. Entonces, la salvación es la que nos va alejando del pecado, y conforme tengamos años en los caminos del Señor, ya caminamos por camino seguro. Ya no estoy aquí de curioso viendo qué pasa, porque corro el riesgo de volver a caerme, ¿no es cierto? Entonces, no, camino seguro por acá, bien cogido de la mano de mi papá, pues. No sé si a ustedes les pasaba, pero mi papá y mi mamá, cuando yo era pequeño, sí, era: no se suelte de mi mano. Y uno, bien cogido de la mano del papá, ¿no? Y cuando quería soltarse, el papá le apretaba. Pero no te sueltes de la mano. Sí, esa es la salvación. Un tercer aspecto que vemos aquí y que es trascendental, ¿no es cierto? Acabamos de cantar canciones muy lindas, con voces muy lindas, de muy lindas guaguas que tenemos aquí. Tenemos unas muy lindas guaguas y al Iván, ¿no? Entonces, es que él no es una linda guagua, él es un gran músico y un gran siervo de Dios. Y dice aquí algo trascendente, también es la luz, ¿sí? Y cuando habla de la luz, también habla de las tinieblas. Y aquí viene para corroborar lo que le decía hace un momento, que todos nosotros, por buenos que seamos, por buenos que nos consideremos, por buenos que nos diga la gente que somos, no somos lo suficiente, entre comillas, suficientemente buenos como para ir a la presencia de Dios.
¿Y sabe qué pasó? Que la luz vino a este mundo, que es Cristo Jesús. Esa luz que viene a aclarar nuestra mente, nuestro corazón, a despejar esas tinieblas. Oiga, y la gente amó más las tinieblas. Eso dice la palabra y eso es la realidad. Usted háblele a alguien de Cristo Jesús. Háblele a alguien. Prepare un mínimo tema evangelístico en su mente. Y háblele en esta Navidad, en la reunión en la que usted va a asistir, como anfitrión o como invitado. Lleve un mensaje de 5 minutos para hablarle de Cristo. Y mientras tanto mire las caras. A la gente le interesa más hablar de política, porque eso nos permite pelearnos, decir todo lo que creemos, acabar con el prójimo, ¿no es cierto? Nos gusta hablar de deportes, nos gusta presumir de lo que tenemos, ¿sí? Pensando que lo vamos a tener siempre. Nos gusta hablar de vanidades, nos gusta hablar de un montón de cosas que delante de Cristo Jesús todo es basura, como decía Pablo, basura. Todo lo que tengo y he logrado lo he estimado como basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el Rey de Gloria. ¿Sí? Háblele usted a la gente de Cristo y va a ver cómo la gente tácitamente le da la espalda. ¿Por qué es esto? Porque la gente ama más las tinieblas que la luz. Así de simple. Pero ¿sabe qué hace la luz? La luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Si las luces que ponemos en los adornos que hacemos se ven tan bonitas, mucho más hermoso se ve la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué hizo esa luz? Esa luz, lo primerito que hizo, yo lo digo por mí, y ese es el propósito de Dios, sí, me hizo mirar todas las cosas que yo camuflaba en las tinieblas, toda la mentira, toda la podredumbre, toda la perdición, toda la inmoralidad, mis pensamientos que nunca los decía porque yo engañaba con mis palabras, eso se llama hipocresía, pensar y tener una intención perversa, malsana, sí, y mostrarme con palabras todo yo bonachón, eso se llama hipocresía. Esa hipocresía estaba escondida, pero cuando la luz de Cristo vino a mi vida, me di cuenta y dije, soy un hipócrita, soy un falso, soy un perverso, soy un dañado, ¿sí? Porque eso hace la luz, dice que manifiesta las obras. Por eso la gente amó más las tinieblas, porque en tinieblas no se manifiestan las obras, se esconde, se camufla, ¿sí? ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo que le amo a Cristo Jesús y que con conciencia voy a celebrar la Navidad, mi responsabilidad es ser transparente. Ser transparente. Y decir, sí, tengo 33 años de cristiano y aún me faltan muchas cosas que debo dejar que Dios pule en mi vida, pero yo también hacer mi parte. Y yo sé que tengo este tipo de pecados, y yo sé que peco con la mente, y yo sé que perjudico a otras personas, yo sé que soy injusto, yo sé que no pago lo debido. Todo eso tenemos que decir. ¿Aló? Sí, porque la luz, cuando estamos en la luz, las obras de las tinieblas ya nos fastidian, ya no nos dejan vivir en paz. Yo ya no puedo seguir haciendo esto, ya no puedo seguir actuando de este modo, ya no puedo seguir reaccionando de este modo, porque la luz me atormenta hasta cuando todo yo estoy lleno de la luz de Cristo. Entonces ahí sí me complazco en vivir para Cristo Jesús, me satisface. Y en cambio todo lo que viene de las tinieblas me da iras, me molesta, me fastidia. Por ahí una conversación media malintencionada me da ganas de arrastrarles, ¿sí? Por ahí oigo una mala palabra y me da ganas de partirle la boca, ¿sí? Y por ahí veo una injusticia y me irrita, porque como yo estoy en la luz, ya comienzo a chocar con las obras de las tinieblas, ¿o no? Así tiene que ser, ¿no es cierto? Ya vamos concluyendo. Y obviamente el resultado de todas estas palabritas, ¿no? Creer, salvación, luz, tinieblas, nos advierte, porque esta es una advertencia. Cuando alguien advierte algo, es para que evitemos. Y si nos advierten es por amor, Cuando nos llaman la atención, no vaya por ese camino. Ay, déjeme a mí, yo sé. No hagas tal cosa. Todo me limita. No te quedes a solas con tu enamorado, con tu enamorada, porque vas a creer que ya solo porque usted es madre soltera cree que yo voy a hacer lo mismo. No, toda advertencia es por amor, ¿sí? Pero como la gente ama más las tinieblas que la luz, no entiende, no oye, no quiere, le vale, y nos juzgan a los que ya vamos en camino de sabiduría, ¿no es cierto? Nos juzgan.
Porque él en su época, ¿sí? La última palabra, ¿sabe cuál es la que destaca aquí en este texto? Condenación. Condenación. Si no crees en Jesucristo, por lo tanto tienes que obedecerle. No basta con declarar que Jesús es el Hijo de Dios. El diablo también sabe que es así, ¿sí? Y lo declara, y le duele y le arde, pero sabe que es así. Entonces no se trata solo de declarar que Jesús es el Hijo de Dios, sino que por ser el Hijo de Dios, yo le creo y le obedezco, ¿sí? Si yo quiero que la luz ilumine mi vida, la luz de Cristo, y Cristo es el Verbo encarnado, o sea, es la palabra. Por eso dice que su palabra es lumbrera en nuestro camino, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. ¿Por qué me alumbra Cristo Jesús? ¿Por qué se dignó en fijar los ojos en el peor de los hombres pecadores como soy yo? Porque me está advirtiendo, me dice, cuidado, vayas a terminar en condenación eterna. ¿De qué serviría haber creído en Cristo Jesús? ¿De qué serviría haber asistido a la iglesia por todos los años de vida que Dios nos dé? ¿De qué serviría haber tenido una Biblia y poder cambiar y poder adquirir otras con mejor explicación? ¿De qué serviría que yo haya sido parte de la iglesia y que me involucré de uno u otro modo? ¿De qué serviría que yo inclusive era tan generoso que hasta le daba a Dios lo que le correspondía económicamente? No sirve de nada si terminamos en condenación. Entonces, por eso la palabra de Dios nos advierte, dice, tendrás cuidado, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras que son hechas en Dios. Entonces, vivamos en verdad. La verdad no es un criterio, la verdad no es algo subjetivo. Para ti esto es verdad, para mí no. La verdad es una persona, se llama Cristo Jesús, precioso Señor y Salvador, el Hijo de Dios, el que fijó sus ojos en nosotros. Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, ¿qué más dijo? La verdad, y no hay vida sino en Él. Mis queridos hermanos, yo anhelo, yo espero que nuestra permanencia en la iglesia, de venir cada domingo, de quizás me siga en redes sociales, y no le digo sígame, suscríbase y deme un like porque eso me favorece. Me vale, discúlpeme, me vale, yo no estoy en competencia con nadie, ¿sí? No es que cuando uno tiene varios suscriptores recibe plata, y yo no quiero plata de nadie. Yo estoy satisfecho con las bendiciones que mi Dios me da porque son más que suficientes, son sobreabundantes y totalmente inmerecidas. Pero por favor, sigamos la palabra de Dios. Permanezcamos en Él, afirmémonos en Él. No dejemos que el diablo nos convenza que porque ciertas épocas en la vida nos volvemos un poco más espirituales, en la Navidad, que se nos va en el Año Viejo, en Semana Santa, que nos arrepentimos de los pecados del carnaval. Seamos constantes, seamos gente firme. Yo no entiendo el amor de Dios, yo no entiendo, a mí me parece una locura de la cual vivo complacido. Que Dios, el Padre, teniendo un solo Hijo precioso, santo, en gloria, le haya humillado a la condición de hombre y le haya hecho cumplir un propósito que no es que le obligó, sino que el Padre en el infinito amor por la humanidad, por usted y por mí, y Cristo Jesús, identificado plenamente con ese amor, hayan ofrecido un plan de redención para que yo sea rescatado, para que yo no me vaya al infierno, para que en mi mente y corazón pecaminoso y lleno de tinieblas resplandezca una luz que me haga notar mis malas obras, para que yo me llene de luz y ahora mi accionar sea hecho en Dios. No hay explicación. A tan grande amor no hay explicación. Yo tengo 3 hijos. Yo no le daría a ninguno de mis hijos para que favorezca a unos cuantos pecadores. Máximo les diría, ayuden. Hagamos un favor bien hecho como corresponde, pero que le entregue la vida de uno de mis hijos por pecadores, eso es inentendible. Dios lo hizo, entregándonos a su Hijo. Así que por favor, que esto sea una constante en nuestras vidas, que no seamos emocionales, que no seamos, como decían los antiguos, de un solo hervor,
Que no nos dejemos llevar por la emotividad de una época, de un tiempo, de un sentimiento. Porque también si es que nosotros nos volvemos emocionales y nos dejamos, entre comillas, empujar por los ambientes navideños, ¿no? Las luces, los adornos, los regalos, las cenas, etcétera, etcétera. ¿Qué Navidad tienen los que hoy están en un hospital entre la vida y la muerte? ¿Qué Navidad tienen los que han perdido un ser querido y este tiempo ya no lo van a compartir? ¿Qué Navidad tiene esa persona que pasa en la calle y que estira la mano y nosotros muchas veces le decimos, retírate? Estira la mano para limpiar un parabrisa de nuestros vehículos con el tanque lleno de gasolina. ¿Qué Navidad tiene una persona que está en la cárcel? Es decir, cuando los ambientes creados por el ser humano para esta época no los tienen muchísimas otras personas, ¿estarán despojados de la Navidad de ellos? No, Señor. ¿Sí? Están despojados de lo que nosotros hemos creado como Navidad, pero no están despojados de creer en Jesucristo, de obedecer y que su luz resplandezca en sus vidas. Actuemos como verdaderos cristianos y con plena conciencia. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó.